Dios te bendiga, amada iglesia. Qué privilegio, ¿verdad? Poder estar nuevamente aquí. A veces vemos como algo tan cotidiano, ¿verdad? La vida. Y hoy en la oración se está hablando acerca de la bendición, ¿verdad? De poder vivir, de poder estar un día más. Así que si hoy tienes vida, si hoy tienes la capacidad de poder ver, de poder oír, de poder levantarte de tu cama, que no sea algo cotidiano en nuestras vidas, sino que seamos agradecidos con Dios. Amén. Así que vamos a continuar. Hoy tenemos, gracias a Dios, terminamos el devocional, ¿verdad? De la carta que Pablo envió a los Corintios. Ya terminamos la primera carta, viene la segunda carta y ahora viene esta nueva carta que vamos a estar meditando, que es Gálatas. Amén. Así que vamos a dar unos minutitos en lo que siguen conectando. Por ahí, ya sabes, comienza a compartir el devocional, envíaselo a algún familiar, a tu familia, a tus hijos, y vamos a seguir adelante. Ya se están conectando. Dios les bendiga a todos. Vamos a dar unos minutos y arrancamos. Amén. Bendiciones Isa, bendiciones Gabo. Por ahí, ¿quién más está? Manden sus saludos para saber que están allí. Prepara tu cuaderno, prepara tu Biblia, pero sobre todo tu corazón. Que esta carta tiene muchas cosas que enseñarnos. Debemos de estar ahí, ¿cómo llamarlo? Con hambre, ¿verdad? Decía el apóstol Pedro, que tengan este deseo compulsivo por la leche espiritual de la palabra no adulterada, ¿no? Entonces, que haya eso en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Lidia. Estuvimos orando por ti. Sabemos que Dios tiene el control de tu vida. Amén. Así que sigue adelante, sigue esforzándote. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Amén. Padre bueno, gracias. Gracias en verdad por la vida, incluso, Señor, te damos gracias por aquellos procesos en los que estamos viviendo el día de hoy. Tú los conoces, tú los sabes, Señor, y tú los has permitido en nuestras vidas con el propósito de que nosotros podamos crecer, con el propósito de que nosotros podamos conocerte cada día más, con el propósito, Señor, de que nuestro corazón siempre sea inclinado hacia ti, Señor, para buscarte más, para amarte más, para temerte más, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas y formando tu carácter, Señor. Lo único que te rogamos y te pedimos es que estés con nosotros. Por eso decía Moisés, y tu presencia va conmigo. Es lo único que necesito. Así que es nuestra oración, Señor, que tu presencia esté con nosotros en cada paso que damos. Que tu Espíritu Santo siga consolándonos, siga guiándonos a toda verdad, y que el amor del Padre esté sobre cada uno de nosotros. Así que, Señor, hoy te pedimos que al meditar en esta introducción que vamos a ver, en esta breve introducción de esta carta, Señor, a pesar de que no es como tal el capítulo 1 ya, Señor, tú nos hables al corazón y nos permitas tener el entendimiento, pero no solamente eso, Señor, sino que podamos tener la capacidad de obrar tu palabra, de hacer tu palabra, de hacer tu voluntad. Así que, Señor, aquí estamos. Danos tu gracia, danos tu favor, y permite que cada uno de los que estamos aquí conectados, escuchando, Señor, podamos conocerte más y que a través de eso podamos seguir adelante, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, Dios te bendiga. Por ahí está Lupis.
Lalo, ya te conectaste. Rosy, Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Ok? Perfecto. El devocional de hoy le quise poner libres en Jesús. Y quiero contarte un poquito de la historia de esta carta, ¿ok? Sabemos y entendemos que las cartas iban dirigidas a digamos, a un auditorio principal. En este caso fue a las iglesias de Galacia, ¿ok? Aquí, por el contrario, no era solamente una iglesia como en Corinto, ¿ok? Que era una iglesia específica, que eran temas específicos, que era un problema específico el que estaba viendo, ¿verdad? Las divisiones, e incluso en la primera carta mencionan, hay una persona que así asado, ¿verdad? Pero en este tema, o más bien esta carta, fue dirigida a todas las iglesias que estaban en Galacia, ¿ok? Entonces, mira, Pablo anunció el evangelio en esta provincia romana, ¿ok? Y de alguna manera él fundó un cierto número de pequeñas comunidades cristianas dispersas a lo largo y a lo ancho de esta provincia. O sea, el apóstol Pablo había ido plantando iglesias, pequeñas iglesias, alrededor de toda esta provincia llamada Galicia, por eso es a los Gálatas. Amén. Entonces, esta iglesia o estas iglesias recibieron esta carta y estuvo circulando en cada congregación. Amén. ¿Ya te diste cuenta? Es una carta que no solamente fue a una sola iglesia, sino que fue a todas las iglesias que Pablo había plantado en aquel momento, ¿ok? Entonces, bueno, hay una generalidad que te quiero platicar, y la primera es que esta es la primera epístola del apóstol Pablo, y junto con la epístola de Santiago, o la carta de Santiago, representan los documentos más tempranos de todo el Nuevo Testamento, ¿ok? Obviamente, hay otras posturas que dicen que se escribió a la par de Romanos, ¿verdad? Pero por los antiguos, por los antiguos escritos que se han encontrado, pues se ha comprobado, ¿verdad? Que probablemente esta carta hubiera sido la primera de todas, ¿ok? Así que la importancia de Gálatas se extiende más allá del tiempo de su escritura, pues da claridad a varias doctrinas, en particular a la doctrina de la justificación por la fe. Amén. Ok. Hay muchos académicos, se cree que en cuanto a las fechas no se han puesto de acuerdo, ¿ok? Algunos dicen que Pablo la escribió antes del concilio de Jerusalén, y eso lo podemos ver en Hechos 15, aproximadamente en el 49 después de Cristo, ¿ok? Y en ese caso, esta carta probablemente fue escrita en el año 48 después de Cristo, desde Antioquía, ¿ok? Si es que fuera cierto, ¿verdad? De que fue escrita antes del concilio en Jerusalén. Pero también otros prefieren otra fecha, que sería en el 55 después de Cristo, y por tanto, después del concilio de Jerusalén. En ese caso, esta carta probablemente fue escrita en el año 55 después de Cristo. Y bueno, estos son datos históricos que tal vez pensemos, pues no tienen mayor relevancia en cuestión doctrinal, pero es importante que tú y yo entendamos en qué época se escribió esta carta, para quién fue escrita, y así saber de alguna manera de primera mano, ¿verdad? Cuál es el contexto, por qué se está escribiendo esto, y después, obviamente, aplicarlo a nuestra vida, a nuestro corazón. Obviamente el autor, pues es Pablo, y de alguna manera la mayoría de gente ha aceptado esto desde el inicio. Hay una evidencia interna, apunta en esa dirección, porque Pablo, apóstol, y dice, y así empieza, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre,
que lo resucitó de los muertos, y eso dice en Gálatas 1:1, ¿ok? Entonces Pablo se identifica y luego presenta sus credenciales de apóstol. Ok, entonces allí nadie está peleado con que si la escribió él o la escribió otra persona, todos concuerdan con que la escribió él. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, hay varios, pero la principal es que sale a relucir desde el primer capítulo la defensa del evangelio. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Pero aquí hay una defensa del evangelio. ¿Se acuerdan que en Corintios, la segunda carta en específico, Pablo tuvo que defender su ministerio? Y esa carta se dedicó a eso. Pero esta carta hacia los Gálatas defiende el evangelio y defiende el evangelio de falsas enseñanzas de los judíos. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. La verdad es que siempre en todo la historia de la iglesia, a lo largo de todo este tiempo, siempre ha habido ataques hacia la iglesia, hacia los ministerios. Así que no te tienes por qué alarmar cuando sientas que te están atacando, porque esto es normal, esto es natural. Si a Jesús, que era el Hijo de Dios, lo rechazaron, ¿cuánto más a su iglesia? Amén. Así que esto era algo de, digamos, cotidiano. Pero fue atacado mucho el evangelio. ¿Por qué? Porque de alguna manera los seres humanos siempre queremos ponerle, ¿verdad?, más cosas a lo que ya tenemos. Y esto era lo que pasaba, porque los judíos decían, ok, Jesús es el Mesías, creemos en él, muy bien, está perfecto, pero necesitamos seguir judaizando, necesitamos seguir dando ofrendas, holocaustos, necesitamos, había esto de la circuncisión, y entonces se organizaron ciertos grupos de judíos y andaban por todas las iglesias. No sé si por ahí esto te sea familiar. Hay gente, y esto es bien impresionante, y a veces hasta yo digo, wow, ¿cómo puede ser posible? Hay gente que la mayoría de tiempo que tienen libre lo utilizan para estar causando divisiones en las iglesias, en las casas, ¿no? Y así había un grupo judío que lo que hacían era ir a las iglesias que había plantado Pablo y les empezaban a enseñar otras cosas que no eran el evangelio. Entonces Pablo, por esta razón, tiene que mandar esta carta. Amén. Así que no hay otro evangelio. Entonces, ¿qué es lo que defiende de alguna manera Pablo en esta carta? Número 1, defiende la pureza del evangelio. ¿Ok? El evangelio no necesita nada más. El evangelio es poderoso por sí solo. No tienes que ayudarle al evangelio. Amén. Así que Pablo lo que hace es defender a capa y espada la pureza del evangelio. Número 2, salvación por gracia por medio de la fe y la diferencia entre la ley y la fe cristiana. Una vez más te lo repito, la salvación por gracia por medio de la fe. Este es el segundo punto de enseñanza que Pablo está dando, y él enseña muy puntualmente y de alguna manera con autoridad que no necesitas hacer absolutamente nada, ¿verdad?, para obtener la salvación. Porque si la salvación de alguna manera es algo muy grande, es algo que tú y yo no podemos conseguir, hagamos lo que hagamos. El único que pudo conseguirla para ti, para mí gratis, fue Jesús. Pero para él no fue gratis. Amén. Así que si de alguna manera podemos decir que la salvación es por obras, la respuesta sería sí, pero no por tus obras, sino por las obras que Jesús hizo. Y no solamente al morir en la cruz. ¿Sabes? Esto va más allá. Las obras de Jesús comenzaron desde el punto, ¿verdad?, donde él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y se hizo hombre. Ya con esa obra que él hizo, podemos descansar en eso, porque imagínense, siendo Dios, siendo todopoderoso, siendo 3 veces santo, ¿sabes qué hizo? Se bajó, ¿verdad? Se humilló
y tuvo que aprender a hablar como tú y como yo, tuvo que aprender a caminar como tú y como yo, tuvo que probablemente pasar por momentos de rechazo como tú y como yo. Él estando en esa posición de honor, de gloria, de ser el Todopoderoso, el Verbo, ¿verdad? Dijo, me voy a humillar haciéndome hombre. Y después caminó, ¿verdad? Creció en gracia, en sabiduría, para con Dios, para con los hombres. Después estuvo preparado para su ministerio, se fortaleció, venció la tentación, estuvo en el desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo, comenzó a predicar, comenzó a vivir una vida agradable a Dios, ¿verdad? Aquel sin pecado se dio por nosotros y culminó su obra en la cruz del Calvario. Así que si la salvación es por obras, te vuelvo a decir, sí es por obras, pero recuerda, no por las tuyas, sino por las de Jesucristo. Amén. Así que esta carta nos enseña varias cosas. Por eso yo le puse aquí libres en Jesús. Las iglesias que estaban fundadas, y esto también te lo quiero comentar, eran mayormente formadas o incluso en su totalidad por gente pagana. No eran judíos, eran gente que era idólatra, etcétera, ¿verdad? Estas comunidades comenzaron a vivir su fe de una manera pura y con un gran gozo. Pero ¿qué crees? Lamentablemente, como a muchos de nosotros nos ha pasado, no mucho tiempo después, perdió su primer amor, se enfrió, se acabó el gozo, se acabó el fervor, y entonces ¿qué pasó? Comenzaron a tener serios problemas doctrinales. Y por esta razón, Pablo tuvo que escribir la carta, ¿verdad? Obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para reprochar la fe tan frágil que tenían. O sea, ellos decían, bueno, tengo el evangelio, pero necesito algo más. Y no sé si a ti te ha pasado. Tú tienes el evangelio, tienes la Biblia, escuchas su palabra, pero a veces no estamos satisfechos con ello. Por eso andamos buscando en el mundo otras cosas que nos puedan satisfacer. Y esto les estaba pasando a los Gálatas. Por eso Pablo les dice por ahí, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Verdad? Porque ¿qué pasó? Habían falsos maestros y estos falsos maestros traían enseñanzas que iban en contra del evangelio de Jesucristo. Estaban de alguna manera diciéndole a estos Gálatas, a ver Gálatas, escúchenos. Ok, sí, muy bien, el evangelio, Jesucristo, es que bueno, es perfecto, pero ¿sabes qué? Necesitas seguir cumpliendo la ley de Moisés. ¿Sabes qué? Necesitas ahora practicar la circuncisión, si no, no serás salvo. Es decir, el evangelio, les decían, el evangelio es algo bueno, pero ¿sabes qué? Puede mejorar si le añades ciertas prácticas judaizantes. Y ¿sabes? Esto pasa hoy en día. Por supuesto que sí. Obviamente no con la misma temática de judaizar. Bueno, hay iglesias que sí lo están haciendo así, lamentablemente. Pero bueno, ellos lo hacen de este modo. Pero ¿qué tal nosotros con el tema del legalismo? Ok, está el evangelio, está la gracia, está la fe, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te tienes que hacer tantas cosas para poder de alguna manera conseguir el favor de Dios. Y eso es muy, muy, muy delicado. Y ¿sabes? Aquí yo ponía una nota y decía, esto que les estoy diciendo ahorita es muy importante que lo entendamos, porque el legalismo afecta de una manera terrible el evangelio de Cristo y la sana doctrina. Por eso es muy importante. Pablo dijo, voy a mandar una carta porque esto es un problema. Y sabes, amada iglesia, el legalismo es un cáncer. ¿Y sabes qué pasa? Que es lamentable porque cuando los Gálatas comenzaron a creer estas cosas, empezaron a caer en grandes errores. Y debemos de entender esto. A esto me gustaría que lo anotaras si tienes ahí un plumón rojo o ahí en tu pared, anótalo en algo donde no se te olvide y escribe, no hay más evangelio que el de Jesucristo. No necesitas absolutamente nada más para ser salvo, no necesitas nada más para ser un hombre, una mujer, un niño, un joven pleno. No necesitas absolutamente nada más. ¿Sabes qué, amada iglesia? No hay otras buenas noticias.
Porque evangelio significa buenas noticias de gran gozo, ¿verdad? Pues resulta que los Gálatas estaban creyendo que no era, que el evangelio, estas buenas noticias no eran suficientes. Y sabes, amada iglesia, lamentablemente tú y yo hemos pasado por estas situaciones. Hemos pensado que hay algo más allá que el evangelio, que hay algo más que me puede satisfacer, pero recuerda, amada iglesia, no es cierto. No hay otras buenas noticias de gran gozo, no hay nada que te pueda salvar, no hay nada que te pueda justificar, no hay nada que te pueda santificar y mucho menos hay algo que pueda glorificarte. Solamente el evangelio, solamente cuando venimos en arrepentimiento y fe a Cristo, amén. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. Solo en Jesús podemos estar 100% salvos. No necesitamos más. Y esta carta que vamos a comenzar a estudiar se trata de eso. El mismo Pablo se pone de ejemplo y da testimonio de su antigua manera de vivir en el judaísmo. Cuando vayamos leyendo te vas a dar cuenta cómo él dice: yo mataba a la gente porque pensaba que el judaísmo, ¿verdad? Que lo que yo hacía respecto a tener este celo por la ley, este celo por los judíos, y me orilló a matar gente inocente. ¿Se acuerdan? Apedrearon a Esteban y él estaba allí, y él de alguna manera da su testimonio y dice: no es por allí, acabé muy mal. ¿Y sabes cuál es el problema del legalismo? Y cualquier cosa que se añada al evangelio es que terminaremos menospreciando la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto es bien importante entenderlo. Cuando escuchas el concepto de gracia, quiere decir que Dios te da la capacidad a ti, solamente por tener fe y solamente por creer, de poder obedecer su palabra. Por eso cuando dice la palabra de Dios, Él nos da el querer como el hacer, su buena voluntad. El querer, ¿verdad?, es la fe. Cuando tú escuchas el evangelio, tienes fe, ¿verdad? Y en ese momento tú quieres hacerlo. Pero entonces, aparte, Dios no solamente te da la fe, te da gracia. ¿Para qué? Para que puedas hacerlo. Y el problema de añadirle otras cosas al evangelio, el problema de añadir el legalismo al evangelio, ¿sabes qué es? Que terminas menospreciando la gracia de Dios. Ese es el problema. Ya después la gracia no te es suficiente. ¿Y qué haces? Menospreciar su gracia y pensar que por tus propios méritos puedes alcanzar el favor de Dios. Y era lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué es otra cosa que te sucede? Te vuelves un esclavo. ¿De qué? De ti mismo. Porque entiende, amado hermano, no hay nada que puedas hacer en tus fuerzas para poder alcanzar el estándar de justicia que Dios pide. Tú necesitas venir humildemente a Cristo y decirle: Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Amén. Y por último, quiero darte esto. Hay algo que es bien importante en esta carta, que se ponen dos listas. Dos listas. Por un lado, la lista de las obras de la carne, y por otras, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Bueno, a partir del 20 están las obras de la carne y en adelante, ¿verdad? Y Pablo deja sentado, escucha, que si tenemos la fe y la gracia de Dios, entonces podremos vivir vidas agradables a Dios. Amén. Los Gálatas por un momento pensaron y dijeron: bueno, ya tenemos el evangelio, ya tenemos a Jesucristo, pero no nos es suficiente. Déjame decirte hoy, solamente necesitas la fe que Dios te da y la gracia de Dios para que puedas vivir una vida verdaderamente agradable a Él. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres vivir de tal manera que Dios se agrade de ti? No es en tus fuerzas, es en Jesús, es en Cristo. Necesitamos su fe. Y también Pablo dice: ¿qué necesitamos para que de alguna manera podamos agradar a Dios? Dar el fruto, dar ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? O dominio propio. Y termina diciendo, dice: si tú tienes este fruto, entonces contra tales cosas no hay ley. No necesitas estar viviendo una vida de judaísmo, una vida de legalismo. Tú no necesitas absolutamente nada
más que a Cristo en tu vida, a su Espíritu Santo, para que puedas caminar agradando a Dios. Y sabes, Pablo termina diciendo, no necesitan la ley, no necesitas circuncidarte, no necesitas presentar ofrendas, no necesitas hacer sacrificios para poder agradar a Dios. Lo que necesitas es fe y gracia. La salvación es solamente por gracia, ¿verdad? La justificación es porque simplemente a Dios le plació darnos a su Hijo Jesucristo. Amén. Así que solo necesitas vivir en libertad. Cristo ganó esa libertad para ti y para mí en la cruz del Calvario. Amén. Así que sigue adelante, sigue esforzándote. Escúchame, este devocional yo lo titulo Libres en Jesús. Libres en Jesús. Vive una vida libre en Jesús. Amén. No necesitas nada más. Jesús ya ganó esa libertad en la cruz del Calvario. Amén. Y vivir una vida libre, ¿verdad? No significa vivir una vida en libertinaje. No me malinterpretes. Vivir una vida libre tiene que ver con vivir la vida de Cristo. Amén. Así que, amada iglesia, sigamos adelante. Ánimo, te animo a que te conectes a los devocionales. Esta es apenas la introducción, pero hay tantas cosas que Dios nos quiere enseñar a través, ¿verdad?, de esta bendita palabra, de esta carta inspirada por el Espíritu Santo, que lo único que va a producir en nosotros es mayor amor por Dios, mayor temor por Dios, confianza en Él y saber que no necesitamos absolutamente nada más que a Jesús en nuestras vidas. Dios te bendiga, amada iglesia. Te mando un abrazo y te recuerdo que seguimos con nuestros devocionales mañana y el jueves nos vemos primeramente Dios. Amén. Dios te bendiga. Saludos a todos. Bye.